Mercado americano a puntito de hacer máximos históricos, es algo que estamos viendo en todos los índices. Y la reflexión que me hago es, ¿y si el mercado no estaba cayendo? Lo que estaba era cayendo la gente en la trampa del miedo. Y esto no lo quiero decir ofendiendo a nadie, pero es que es muy peligroso caer en el ruido. Porque una vez que te atrapa, es difícil salir. Y a mí me ha pasado y le pasa a todo el mundo. Y la reflexión que tenemos que hacernos es, todas estas ideas de recesión, mercados que caen, mercado bajista y tal, son ideas, conclusiones que yo saqué o alguien las puso en mi cabeza, ¿vale? Porque seguramente sea lo segundo. El problema es que cuando aceptamos una idea como nuestra y como válida o potencialmente válida, lo más difícil ahora es cambiar de idea. Nadie quiere aceptar por naturaleza que está equivocado. Nadie quiere aceptar que a lo mejor su idea no es la correcta. Razón por la que tenemos guerras, peleas, todo el mundo siempre quiere tener la razón. En la guerra todo el mundo piensa que tiene la razón, ¿no? En los mercados tenemos que ser muy flexibles, amigos. Y el principal error humano que podemos cometer en nuestra vida y que cometeremos en nuestra vida muchas veces y que nos llevará a peleas, nos llevará a problemas en el trabajo, en las relaciones, en los mercados, es el no querer aceptar que estamos equivocados. Porque solo hace que el problema se haga más grande, solo hace que el conflicto empeore, solo hace que perdamos más dinero. Y como digo, pues a veces estamos equivocados y hay que pivotar, hay que ser flexibles. ¿Vale? Esto es un poco la reflexión que quiero haceros, porque sé que hemos pasado de, joder, esto se va mucho más abajo, tiene que caer, es que todos los expertos dicen que tiene que caer, de repente estamos otra vez en máximo histórico. ¿Qué ha pasado? ¿Vale? En este vídeo quiero explicaros un poco lo que está pasando y os quiero mostrar algunos modelos y datos y vamos a ver temas económicos y si efectivamente esto tiene sentido o no, qué podemos esperar a continuación. ¿Vale? Pero esa reflexión os la quería dejar ahí. Bueno, vamos a ver los mercados y efectivamente tenemos todos los índices haciendo máximos, SP500, Nasdaq, muy cerquita también, cuando vamos a ver el Dow Jones por encima de media de 100, Small Caps muy muy cerca, de hecho ha sido uno de los índices que más ha subido en este rebote y siempre respetó la media de 200. Algo sorprendente, ¿no? Porque con tanta charla que había de recesión, que las empresas pequeñas sean las que mejor lo estén haciendo, dice mucho en contra de esa tesis. Vale, pero ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué sube todo? Y es que habíamos comentado ya en vídeos anteriores que habíamos visto los CTAs y hedge funds vendiendo a niveles de 2025. No niveles de precio, sino de volumen, de cantidades. Y obviamente, una vez que han vendido todo, pues sabemos que la liquidez hacia arriba está en el stop de los cortos. Y muy a menudo estos mismos CTAs se ven obligados a perseguir y a comprar. Y eso es lo que está ocurriendo desde la semana pasada y seguramente en la próxima semana. Se estima, según Goldman Sachs, que ya han estado comprando 10 billones de dólares del SP500 y que están obligados a comprar 30 billones más en cualquier escenario. Esto lo hemos comentado también en el vídeo anterior. Y esto es bastante curioso, ¿no? Porque siempre suele ocurrir cómo van persiguiendo. Y son los mismos personajes, ¿no? Como veíamos la semana pasada que te contaban esto de recesión, crisis energética y tal, que ahora te dicen estamos a las puertas del nuevo ciclo de crecimiento global, como el CEO de BlackRock. I mean, think about it. My letter talks about if you invested on January 1st, 2000. Que habla de que está dando lecciones ahí en la tele de cómo comprar el dip, ¿vale? Después de habernos, habernos vendido miedo y tal. Flipante. Bueno, el caso está en que mucha gente se ha quedado fuera y se ven medio obligados a perseguir, porque recordemos que en marzo cerramos el trimestre. Muchísimos fondos se salieron, vendieron, recortaron posiciones. Ahora comienzan con un nuevo libro. Ahora tienen que empezar a perseguir. ¿Cómo le explicas a tus clientes que les había vendido todo? Les había vendido un montón de pasta, que están en cash o que están en bonos y el mercado haciendo máximos históricos. ¿Cómo se lo explicas? Pierdes clientes, se van a otro gestor, se van a otro fondo. ¿Vale? Y cuando vamos a ver el ratio de largos cortos
con un mercado haciendo máximos históricos y está bajísimo, pues te das cuenta de que aún la gente sigue estando muy escéptica, bastante miedo, se han perdido el rally y ahí es cuando sabemos que a menudo se dedican a perseguir y a comprar en máximos de nuevo. Esto es bastante interesante. Y en los últimos días sí que hemos visto que aumenta el volumen de opciones call, lo cual significa que aumenta ese apalancamiento, ¿no? De, oye, no me quiero perder la fiesta, esto está subiendo, no voy a hacer el gilipollas. Y eso es lo que está haciendo mucha gente. ¿Vale? Entonces, este tipo de escenario lo hemos visto muchas veces repetirse. Y qué casualidad que es parecido a lo que vimos en 2025, incluso las mismas fechas en las que el mercado hacía máximos en febrero, como en 2026, igual que en 2025, y tenemos un suelo en torno a la primera semana de abril. Qué casualidad que esto es muy parecido de nuevo. Vivimos en una simulación, nos toman el pelo, se ríen de nosotros, el mercado siempre hace de las suyas, o igual es que no aprendemos. Porque en la hoja de ruta, ese vídeo que os hice a finales de enero, ya hablamos de muchísimos modelos que nos indicaban que efectivamente con 70% de probabilidades veríamos corrección en marzo, abril o incluso mayo. Y es un poco lo que estamos viendo, por no hablar de la estacionalidad, que una vez más la está clavando muy bien. ¿Vale? También hablábamos de ese ciclo presidencial, año de elección a medio ciclo, etcétera. Y en ese vídeo os mostraba algo bastante interesante que quiero que recordemos, porque seguramente habéis hecho los deberes y os recordáis todo esto, lo tenéis impreso por las paredes y lo veis a diario, pero habrá alguno que no se acuerda. Y es que en ese año de elección a medio ciclo, en ese vídeo mostraba cómo efectivamente suele haber correcciones, a veces de las más profundas que hemos visto en los ciclos electorales, pero a continuación, de media, las recuperaciones son de las más fuertes en el año de elecciones de medio ciclo. ¿Vale? Lo cual es bastante curioso. Tengo aquí otro modelo que quiero mostraros, que está un poquito más actualizado porque incluye también el mandato anterior de Trump. Y efectivamente fue muy parecido a lo que estamos viendo. En ese mandato anterior de Trump también vimos correcciones en marzo-abril y buenos repuntes de mercado, especialmente a finales de año. Esto es un patrón que se repite desde 1949, el de elecciones de medio ciclo, con cierta debilidad a principio de año y obviamente un año mucho más fuerte. También suele haber una corrección como a final de verano, como podemos ver aquí, algo que también hemos visto en esos otros modelos. Y, en fin, solo datos curiosos que quería mostraros, porque, en fin, una vez más, ¿no? Una vez más, históricamente, cuando marzo tiene un declive de más del 3%, abril suele ser uno de los meses más fuertes. ¿Vale? Incluso durante la Segunda Guerra Mundial ocurrió así. Entonces, bastante divertido. Y bueno, ya por mostrar rápidamente, el gráfico de estacionalidad lo está clavando muy bien, muy bien. Una vez más, porque el año pasado también lo hizo, el anterior. Los que seguís el canal ya sabéis cómo funciona esto. Vale, y es bastante curioso. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué está ocurriendo? Pero si la guerra continúa, igual esto es ruido, hay pacto, no pacto. Vale, que ahora tienen el control del estrecho, que mandan los buques a Estados Unidos a recargar. No hay duda de que Estados Unidos en parte se beneficia de vender el petróleo más caro porque ellos son exportadores netos, igual que China, no, igual que Rusia, por ejemplo, igual que Canadá. Entonces ahí se están beneficiando. Personalmente creo que van a tener que llegar a un acuerdo, ¿vale? Porque pensemos lo siguiente, todo apunta a que el liderazgo en Irán parece estar bastante fragmentado, ¿no? No tenemos un líder claro, han eliminado a muchísimas figuras, líderes religiosos, militares, políticos, etcétera. A las negociaciones a Pakistán han mandado un ejército, no sé si de 30, 70 personas. Todo apunta a que no hay un líder claro. Y los que están al mando, o que están ahí medio intentando hacerse con el control del país, tienen pocas opciones. O meterse en el búnker hasta que se mueran de hambre, y obviamente el pueblo se muere de hambre mucho antes, pierden el control, etcétera. En algún momento se les acaban los drones, los misiles y tal, especialmente si no son capaces de generar ingresos con la venta del petróleo. Segunda opción, llegar a un acuerdo. De esa manera se mantienen en el poder
con cierto acuerdo, porque saben que si no les espera la soga de la horca, lo más probable. ¿Vale? No pueden irse al exilio. El pueblo no creo que les va a aceptar, oye, pues sí, venga, jubílate, buscamos un nuevo líder aquí y tal. Lo más probable es que no, ¿vale? O llegan a un acuerdo por el que se mantienen en el poder o saben que no tienen otra opción, igual que hemos visto en Venezuela, ¿vale? Donde han preferido llegar a ciertos acuerdos y hacerse amigos de los americanos a perder su posición de poder y de control. Entonces yo creo que por ahí van los tiros, ¿vale? Pero si vamos a ver los gráficos, creo que tenemos que revisitar nuestro amigo, el gráfico de la liquidez global, que sigue estando como un puto cohete y en abril sabemos que está aumentando. Si vamos a ver el dinero en circulación de Estados Unidos, sigue aumentando y todo esto significa mayor devaluación de la moneda y eso es favorable para las acciones, para el oro, para Bitcoin, ¿vale? No hay más historias. Si vamos a ver el dólar, pues efectivamente ha sido rechazado en el nivel 100, que ya os he comentado muchas veces, es un nivel histórico que era muy probable que rechazásemos. Efectivamente lo ha hecho y sigue cayendo. Vale, vamos a ver cómo evoluciona los próximos días. Todo esto es bastante favorable para que los mercados sigan subiendo. Por cierto, ahora vuelve la temporada de presentación de resultados. Hemos estado viendo cómo los insiders han estado comprando en este dip. Hemos estado viendo cómo hay recompra de acciones. Eh, la liquidez está aumentando, como mostraba antes. Estados Unidos está endeudando mogollón en defensa, lo cual favorece el crecimiento económico. Y muchos países tendrán que endeudarse porque no tienen otra opción. ¿Vale? Eso es lo que estamos viendo, es lo que hay y seguramente va más. Este gráfico de Morgan Stanley me parece bastante interesante porque un declive o una reducción del PER, que es el PE en el SP500, de un 18% o más, es bastante raro a lo largo de la historia. Históricamente son muy buenas oportunidades de compra. Y eso es lo que hemos visto. A pesar de que mucha gente pensaba, no, esto solo el comienzo, tiene que caer mucho más, ¿vale? Pero eso es lo que hemos visto. Hemos visto un descuento muy importante en el PER, especialmente cuando estábamos en un año que, si retrocedemos antes de la guerra, todo el mundo estaba hablando de que crecimiento económico, crecimiento de los resultados, mayores ganancias, boom del AI, todo el mundo estaba muy positivo sobre 2026. Llegó la guerra, llegó el dip, a todo el mundo se le olvida que quería un dip, a todo el mundo se le olvida lo que estábamos hablando de lo que se esperaba en 2026. Vale, entonces, cuando vemos un forward earning growth, que básicamente es, se espera que el crecimiento de los resultados sea positivo y un PE o un PER con descuento, pues estamos en una oportunidad de la hostia, ¿vale? Por eso digo que hay que ser muy flexibles. Las narrativas que nos cuenta mucha gente, que están basadas en opiniones, muchas veces no se apoyan en datos ni en números. Si eliminamos ese ruido y nos dedicamos a ver los gráficos, pues igual nos damos cuenta de que la historia es un poco diferente. Y eso es lo que creo que tenemos que aprender aquí. Siempre que hay alguna lección, ¿vale? Te ha ido bien, te ha ido mal. Por cierto, no sé si lo he comentado. Lo he comentado en Telegram y en Twitter. He cerrado mis opciones call que tenía, 145%. No he cerrado todas, he cerrado la mitad. Voy a dejar la otra mitad seguir corriendo un poquito más. Ahora vamos a hablar de lo que espero que ocurra en los mercados medio corto plazo, ¿vale? Pero bueno, era una ganancia bastante buena. Creo que estamos llegando cerca de máximos. Igual hay algún tipo de retesteo, pullback, tal. Asegurar ganancias, siempre buena idea, ¿vale? Especialmente con opciones que ya sabéis que tienen expiración y obviamente van decayendo. Vale, simplemente por transparencia, no tengo por qué contaros nada de esto. Este canal no hago señales de trading, no te digo lo que tienes que hacer, nadie me ha pagado nada, tú no me has pagado nada, estás viendo esto porque quieres, es gratis, si no lo quieres ver no tienes por qué verlo, no le debo nada a nadie, ni tengo por qué contaros lo que hago, lo que dejo de hacer, ¿vale? Lo hago simplemente a modo de colega, compartiendo ideas. Había compartido que compré estas opciones call cuando todo estaba cayendo, había pánico extremo y velones rojos y simplemente estoy contando cómo la gestiono, ¿vale? El caso,
que supuestamente venía una recesión, que los yields iban a disparar. Los yields están cayendo bastante, ¿vale? Pero bueno, si vamos a ver el ISM, que básicamente son índices de producción industrial, de precio de producción industrial y tal, ya lo he comentado muchas veces. Históricamente, los mercados suelen hacer máximos cuando ese índice está también haciendo máximos, que significa que hayamos tenido gran crecimiento económico, igual la economía ya no crece mucho, debería tener un parón, una pausa, y no estamos ahí, ¿vale? Y lo hemos visto como Bitcoin históricamente también ha hecho máximos históricos en torno a ese ISM por encima de 55. No es el caso, ¿vale? Venimos de un periodo de tipo de interés alto, contracción económica, ISM obviamente también cayó, 2022, 2023, y ahora está recuperándose, que se ha recuperado bastante bien, pero no estamos en esos niveles de decir, joder, es que esto ya ha crecido tanto que la economía ya ha crecido tanto que toca que vaya a recesión. No, si acaso estábamos empezando a salir del hoyo, ¿vale? Si vamos a ver el Nasdaq, pues un poco parecido. En el Nasdaq, que es una gráfica, obviamente, a nivel largo plazo y logarítmico mucho más suave, no somos capaces de ver tantas las correcciones, pero daros cuenta como efectivamente cuando el ISM estaba en máximo, el mercado seguía subiendo. Cuando cae el ISM hemos visto algunas correcciones, pullback, como el del, por ejemplo, pues el de 2016, 2019, obviamente COVID, mercado bajista 2022, el ISM también estaba cayendo, ¿vale? Y ahora sigue creciendo a un ritmo de ISM bastante normal. Cuando empecemos a estar por encima de 55, 56, igual ahí tenemos que empezar a preocuparnos, ¿vale? Entonces, si sumamos esto con la liquidez global, que sabemos que viene más endeudamiento, pues no tengo tan claro que venga esa recesión. Sí que, obviamente, incertidumbre, miedo por el tema de la guerra, sabemos que el tema del petróleo puede ser algo temporal. No, pero es que han destruido las plantas estas que van a llevar tiempo y tal. Sí, va a llevar tiempo. No digo que el petróleo va a caer en 2 días, pero igual el máximo del petróleo ya lo vimos. Y no nos vamos a 200 ni a 150 como mucha gente nos hacía creer, ¿vale? Aparte que igual Estados Unidos lo que está haciendo ahora es lo que iban buscando desde siempre, es decir, tener control el estrecho, controlar el estrecho, joder a China, etcétera. En fin, no lo sé. Reflexionarlo y me contáis abajo. El caso es que ahora los mercados están haciendo máximos. ¿Qué hacemos? ¿Nos dedicamos a perseguir como todos estos hedge funds y CTAs? No, 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 señores. Ya lo dije en el último vídeo. Aquí yo personalmente no me dedico a perseguir, especialmente los índices. Ahora bien, los nombres individuales sí que hay oportunidades. Sí que hay acciones que todavía están saliendo de sus suelos, ¿vale? Y ahí es donde me voy a dedicar los próximos días a analizar. Si hay alguna acción en concreto que te interesa, comenta abajo, le echamos un ojo, ¿vale? Y si os interesa algún vídeo y revisamos lista de acciones. En varios vídeos anteriores os he mostrado alguna lista que tenía de cositas que quería comprar en el DIP. Y el DIP llegó. Y a mucha gente se le olvidó que quería comprar el DIP. Siempre pasa. No entiendo por qué el mercado de acciones es el único mercado donde nadie quiere comprar cuando hay descuentos, ¿vale? Tengo que reflexionar este tipo de cosas. El caso, aquí no quiero perseguir. Si nos vamos a máximos históricos, o incluso antes, yo esperaría algún tipo de retesteo, algún tipo de pullback, aunque sea esa media de 100, ¿no? Sería bastante sano. Daos cuenta de los gaps que nos hemos dejado aquí en ETFs como en el SPY, que es donde se juega el mayor volumen de opciones. Y cuando vamos a ver pues, el SP500, pues igual, hay unos gaps y unos imbalances brutales. Si vamos a ver futuros o CFD, pues bueno, no hay tanto gap, pero sí hay unos imbalances brutales. Algún tipo de retesteo no me sorprendería para nada, sería bastante normal, ¿vale? Y ahí es donde creo que a lo mejor puede haber mejores oportunidades. Si metemos aquí un mechazo en máximos, igual hasta me planteo abrir algún tipo de opción put como cobertura, ¿vale? Pero la foto está clara. Hemos visto que viene liquidez, que tienen que perseguir, que viene presentación de resultados, que la narrativa ya empezó a cambiar. Los que te decían que miedo y tal, ahora que igual había que comprar el dip o que viene el crecimiento económico, etcétera. En 2 días vamos a estar hablando de SpaceX, vamos a estar hablando de inteligencia artificial, vamos a estar hablando de todas estas oportunidades que te has perdido, ¿vale? Porque siempre funciona así. Nos dicen, no, joder, es que era el momento de comprar. Sí, pero me está vendiendo miedo aquí abajo, cabrón. Por eso, pagar el ruido, ¿vale?
Por lo menos aquí en el canal intento aportar valor de otra manera. No os vendo miedo. Si os vendiese miedos tendría mucho más seguidores, muchas más visualizaciones, porque sería muy fácil, ¿vale? Es muy, muy fácil vender miedo. Siempre hay razones. De hecho, cuando venden miedo y vendes que viene Crash, suenan más inteligente. Daros cuenta, piénsalo. Los bajistas siempre suenan inteligentes. Pero eso no significa que hagan más dinero. Si acaso es todo lo contrario. ¿Vale? Entonces, ¿qué quieres? ¿Tener la razón, sonar inteligente o hacer dinero? Decide quién quieres ser. ¿Vale? Así que próximos días vamos a estar atentos, veamos si hay retesteos o no. Si no vamos a máximos muy rápido, ahí empezaremos a plantearnos cositas. Algunos de vosotros ya sabéis que mi visión es que probablemente el gran crash venga cuando estemos en una euforia, con un mercado rollo blow-off parabólico y todo el mundo montado. Y eso puede ocurrir seguramente después de la euforia que viene con SpaceX, que va a levantar todo el sector aeroespacial, no solo la empresa de SpaceX. Ya os estoy dando pistas de dónde hay oportunidades. El IPO que viene también de OpenAI. Todo este rollo. ¿Vale? Cuando todo el mundo esté en euforia máxima, comprando, pensando que los mercados nunca caen. Porque incluso estos dips que estamos viendo, como este que hemos visto, o el de 2025, va a favorecer toda esa programación mental que nos están haciendo de, joder, es que siempre que cae el mercado hay que comprar. Entonces, cuando de verdad quieran tirar el mercado, todo el mundo se va a creer que hay que comprar el dip y que el mercado no puede caer, ¿vale? Así es como tenemos que pensar como el enemigo, que es el que nos tima constantemente vendiéndonos estas narrativas, ¿vale? Porque escuchar a estos jefazos ahora diciéndote que sí, que esto sube para arriba, que nos vamos a máximos, que tal, es cuando empiezo a poner las cosas en duda, ¿vale? No hay que seguir a la masa, creo que ya lo hemos aprendido. Así que bueno, el caso, ya sabéis lo que hay que hacer. Hacer los deberes, las oportunidades están ahí en nombres individuales. Lo miraré en los próximos días y echarle un ojo a los modelos que ya hemos estudiado. Porque las oportunidades han estado ahí siempre. Otra cosa es que estemos convencidos de que no son reales. ¿Y quién te convenció de eso? ¿Te convenciste tú solo o alguien te puso esa idea en la cabeza? Reflexión. Comenta abajo y dímelo. Hasta luego.